ciudadana, el mapeo de actores, y en fin, desde hace dos clases hemos estado viendo el tema de la responsabilidad social empresarial como complemento, o mejor dicho, como antecedente directo a lo que vendría a ser la gestión de relaciones comunitarias. Eh, hay que tomar. Bien, bueno, como lo veníamos diciendo, ¿no? El enfoque de la responsabilidad social es un concepto que ha venido adquiriendo mucha fuerza, ¿no? Y que va más allá del control de las empresas por mitigar sus daños, o bueno, sus posibles impactos, sus posibles afectaciones sociales y ambientales, ¿no? Así como el compromiso de sus trabajadores, con sus trabajadores y con sus familias. Aquí en el Perú, el crecimiento de las industrias extractivas ha creado una nueva área en las empresas, ¿no? Que es el área de relaciones comunitarias, ¿no? Todas las empresas extractivas cuentan con una gerencia independiente, ¿no? Llamada relaciones comunitarias, que lo que busca es más que nada diseñar, ¿no? Las políticas de la empresa, ¿no? Que vayan en onda, ¿no? Con las preocupaciones sociales y ambientales de las poblaciones cercanas a los componentes de su proyecto, ¿no? A las unidades de su negocio, ¿no? Y lo que hacen también es proponer planes de acción y gestionar la relación de la empresa con, con con estas poblaciones, ¿no? Eh, una de las tareas también del área de relaciones comunitarias es el tema de gestionar las expectativas y las percepciones de los grupos de interés, y buscar que estos grupos puedan aportar desde su rol al desarrollo sostenible de la localidad. Existe siempre un prejuicio con las grandes empresas extractivas, y es el hecho de que siempre se las relaciona con el tema de la contaminación, con el tema de los pasivos ambientales, con el tema de los maltratos, ¿no? Con el tema de los abusos, ¿no? Y es cierto, en algún momento de la historia de las industrias extractivas esta relación era así. Sin embargo, cada vez esto
ahora es prácticamente imposible que una empresa de alto nivel o de altos estándares pueda cometer esas conductas. No solamente por el tema de las gerencias que existen ahora de relacionamiento comunitario, ¿no? Sino por el hecho de que estas empresas grandes cotizan, ¿no? En bolsas, ¿no? Y tienen, y son evaluadas constantemente en temas de responsabilidad social, responsabilidad medioambiental. Una calificación negativa de las empresas hace de que las empresas ya no puedan, o mejor dicho, sus acciones bajen, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Eh, es importante que nosotros podamos entender que el tema de la responsabilidad social es muy cercano al tema de las relaciones comunitarias, ¿no? Porque mientras la responsabilidad social es un esfuerzo de las empresas por contribuir al desarrollo sostenible, por estar, por cumplir y gestionar las expectativas un segundo, las expectativas de la población, y sobre todo hacer de que el desarrollo sea visto, ¿no? Como un centro de satisfacción de necesidades, ¿no? Eh, y como vimos hace dos clases, la responsabilidad social es en las empresas, eh, no solamente es un concepto nuevo, sino lo que busca hacer es integrar a las partes, ¿no? Integrar las preocupaciones legítimas relacionadas al medio ambiente por parte de los habitantes de las poblaciones cercanas al proyecto, sus preocupaciones económicas, sus preocupaciones sociales, ¿no? Y hacer también de que el desarrollo, ¿no? O el crecimiento beneficie, en primer lugar, a las personas que viven cerca a los proyectos, ¿no? A las personas, las comunidades, la sociedad en general. Eh, una de las cosas que también vimos en hace dos clases es el hecho de que existe también una especie de niveles, ¿no? De niveles de responsabilidad social, ¿no? Las responsabilidades económicas que le permiten a la empresa su permanencia en el tiempo, las responsabilidades legales, ¿no? Que las empresas cumplan con las normas, con las leyes, con el marco normativo vigente, las responsabilidades éticas, donde eh, la empresa está obligada, ¿no? A tener un comportamiento de acuerdo a los estándares de la moral, ¿no? Y a veces también se habla de responsabilidades voluntarias, ¿no? Como es el hecho de que las empresas trabajen con sus grupos de interés, ¿no? Es importante que nosotros, para poder realizar un análisis integral, eh, veamos, analicemos estos ámbitos y hablemos siempre, ¿no? Del aspecto estructural de la empresa, el gobierno corporativo de la empresa, cómo es su relación con los actores de interés, del aspecto ambiental, del aspecto económico, ¿no? La responsabilidad social es parte de un modelo de gestión de empresas, pero también es parte de un modelo de gestión de país, ya que un país no puede crecer ni puede desarrollar sus industrias ni sus riquezas sin una adecuada política empresarial responsable. Eh, entendiendo un poco lo que son las relaciones comunitarias, hay que verlo en un campo mayor, ¿no? Hay que verlo como un aspecto de la responsabilidad social, ¿no? Como un proceso donde las empresas pueden establecer, pueden fortalecer sus vínculos con las poblaciones del entorno y sus autoridades, ¿no? Bajo ciertos principios, ¿no? Que tiene que ver con prácticas sostenibles, ¿no? En temas ambientales, sociales y de desarrollo local. Las relaciones comunitarias
están relacionadas al respeto de las costumbres, de las reglas de convivencia, de las creencias, de la cultura local. Y no solamente eso, ¿no? También el respeto a los recursos naturales, como vimos en la clase pasada, ¿no? El respeto a la tierra, a las fuentes de agua, a la biodiversidad, a los sapos, ¿no? A las deidades, ¿no? Temas que van más allá de lo físico también, ¿no? El tema sobrenatural, ¿no? Y por esa razón, las relaciones comunitarias vendría a ser una forma de compromiso, ¿no? De las empresas con un enfoque de sostenibilidad. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando en la última parte del tema de los impactos, ¿no? Recuerdo muy bien de que estábamos hablando de la evaluación de los impactos, ¿no? Donde un análisis adecuado de los impactos de un proyecto debería permitir que los cambios proyectados a un futuro en una comunidad por el proyecto y sin el proyecto, ¿no? Es decir, el análisis y la evaluación de impactos tiene que ser prospectivo, ¿no? Analizar las tendencias, ¿no? De que tiene que tienen los habitantes, la población y las comunidades, ¿no? Para poder prevenir y controlar también, ¿no? Los efectos producidos por las empresas, ¿no? Y también por los agentes externos, ¿no? La evaluación de impactos es un análisis muy útil, ¿no? Y sobre todo para evaluar los impactos negativos. La última pregunta que hizo un alumno, la recuerdo muy bien, y era el hecho de por qué no vemos el tema de los impactos positivos, ¿no? Y es el hecho de que siempre los críticos a los proyectos se enfocan en lo malo, ¿no? Imaginémonos que seamos una empresa de que solamente estemos en la zona, ¿no? Y no tomamos muy en cuenta las afectaciones, ¿no? Los probables impactos, ¿no? De nuestra presencia en la zona, ¿no? Se podría generar una especie de falta de legitimidad, ¿no? En el proyecto, ¿no? En la cual solamente vemos todo lo bueno, ¿no? Por esa razón, siempre el tema de la evaluación de impactos lo que busca es destacar los impactos negativos, primero para poder prevenir los conflictos, ¿no? Que pueden surgir en torno a ello, ¿no? Y previniendo los conflictos se evita no solamente perder dinero, ¿no? Porque un día que una empresa no produce son miles, cientos de miles de dólares que la empresa pierde, de empleos también que se pueden perder, ¿no? Y de recursos que el Estado peruano deja de recibir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre buscar las externalidades, ¿no? A través de ciertos análisis prospectivos para poder no solamente prevenir los conflictos, ¿no? Sino también poder gestionarlos, ¿no? Y brindarles una solución adecuada de los mismos. Cuando nosotros estamos hablando de impactos, estamos hablando no solamente de cambios, ¿no? Estamos hablando también de consecuencias, ¿no? Consecuencias a veces directas de las actividades de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, los proyectos muchas veces impactan en el uso de la tierra y de otros recursos, ¿no? Por ejemplo, un proyecto minero podría impactar en la cantidad de tierras productivas, ¿no? Y en la cantidad y también la calidad, ¿no? Del agua disponible, ¿no? Las fuentes hídricas, ¿no? De cada localidad, ¿no? Y también impactos económicos, ¿no? Por ejemplo, cambios en el nivel de empleo, cambios en el nivel de ingreso, ¿no? De las comunidades, ¿no? Pero también nos podemos referir a impactos indirectos, ¿no?
Estos impactos vendrían a ser aquellos relacionados a la cultura, ¿no? Relacionados a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, algunos cambios, impactos culturales, ¿no? Eh, Cambio de valores, ¿no? Cambio de valores sociales, ¿no? Cambio de identidades, ¿no? El hecho de que personas foráneas lleguen a una zona, ¿no? Y empiecen a cambiar las costumbres, ¿no? En la música, en la forma de vida, en la bulla, ¿no? El ruido, ¿no? Que generan siempre las personas de la ciudad, ¿no? Cuando asisten, ¿no? Al campo, cuando asisten al interior del país, ¿no? Entonces, también aquí podríamos hablar de impactos sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de las tasas de mortalidad, las tasas de asaltos, eh, podría ser de repente el fortalecimiento y debilitamiento, ¿no? De organizaciones comunales, la destrucción de repente de redes sociales, ¿no? De parentesco, de vecinos, ¿no? Porque cuando el pueblo, el distrito, la provincia empieza a crecer, los hijos quieren otro tipo de vida, ¿no? Y emigran en la ciudad para estudiar en la universidad, ¿no? Y empiezan a romperse ciertos vínculos, ¿no? Tradicionales, ¿no? Y es un poco que recuerda, por ejemplo, a la ley de la vagancia, ¿no? Que ocurrió en el gobierno de Leguía, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, de repente, dentro de los alumnos, alumnas, hay historiadores, ¿no? La llamada ley de circunscripción vial, ¿no? Que hacía de que las comunidades sean lugares o espacios geográficos cerrados, ¿no? Donde no podía salir ningún habitante de la comunidad, porque si salía, ¿no? Y no acreditaba que tenía un trabajo, era obligado a trabajar, ¿no? A trabajar de una manera dura, ¿no? Construyendo carreteras, ¿no? Y esto hizo de que muchas personas no salgan perdón, no salgan de sus espacios, ¿no? Que sean personas encapsuladas, ¿no? En sus comunidades, ¿no? Eso fue una consecuencia directa, ¿no? Del gobierno de Leguía, ¿no? La ley de la vagancia o la ley de la circunscripción vial, ¿no? Un tema muy interesante porque de repente puede ayudar a explicar por qué muchas veces los acuerdos económicos suscritos entre las empresas, el Estado y las comunidades no son sostenibles, ¿no? Y vendría a ser de repente por esa cosmovisión que tienen, ¿no? En el hecho de que hay cosas de repente más importantes que el dinero, ¿no? El hecho de la tranquilidad de estar en esa zona, de la tranquilidad de estar solo, ¿no? Acostumbrarse a ese estilo de vida, ¿no? Y de repente es algo que aún las ciencias sociales, ¿no? La antropología, no logra de repente entender hasta la fecha, ¿no? Porque nunca he encontrado un trabajo que se refiera a estos temas, ¿no? Cómo esto puede explicar eh, ciertos comportamientos y ciertas conductas con respecto a la sostenibilidad de proyectos extractivos de inversión, de gran inversión. Bueno, y entre otros impactos indirectos también vendrían a ocurrir los impactos políticos, ¿no? Cómo influyen las organizaciones políticas, ¿no? Dentro del proyecto, ¿no? Impactos económicos, ¿no? El hecho de que aparezcan nuevos negocios hace de que aumenten los precios, ¿no? Creo que les comentaba la semana pasada que cuando aparece un proyecto, un menú que en el distrito, en el pueblo, costaba 3 soles, ¿no? Ahora cuesta 8, ¿no? Ahora cuesta 10, ¿no? Es el hecho de que vienen personas foráneas, ¿no? Y siempre existe la necesidad de vender para ganar más, ¿no? Porque es una lógica humana siempre querer ganar, ¿no? Siempre querer ganar más, ¿no? Siempre buscar el afán de lucro, ¿no? Eso es una condición humana, ¿no? Querer más, ¿no? La lucha por el reconocimiento, ser reconocido, ¿no? Y también ganar el afán de lucro. Como ustedes podrán ver,
la evaluación de los impactos, lo que busca hacer es ver el tema de los impactos negativos, ¿no? Eh, Muchas comunidades ponen el dedo, ¿no? Ponen el dedo señalando a los proyectos mineroenergéticos de afectar sus actividades, de alterar su estilo de vida, ¿no? Y por esa razón, eh, cuando ustedes realizan análisis, tienen que realizar siempre un análisis participativo, ¿no? Con el fin de que puedan analizar en conjunto con los habitantes, con los ciudadanos del lugar, los problemas sociales que existen, ¿no? Y es muy importante que se pueda hacer eso, ¿no? Eso es muy importante que se pueda hacer eso. Aquí he puesto un pequeño cuadrito, un cuadrito tomado del manual del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En la cual se ve un esquema de cómo se pueden evaluar los impactos sociales, ¿no? Tomando en consideración la evolución de los fenómenos sociales preexistentes, ¿no? Y su evolución. Algo que se les comentó también en la clase anterior era el hecho de que la línea de base tenía que determinar qué problemas existían desde antes que exista el proyecto, ¿no? Porque estos problemas que existen desde antes que existe el proyecto pueden explotar durante la etapa de exploración o construcción o explotación del proyecto, ¿no? Por esa razón, hay que hacer un adecuado trabajo social, ¿no? Conociendo la problemática antes del proyecto, ¿no? Antes del proyecto. Eh, Como ustedes pueden ver, eh, aquí se puede hacer una especie de comparación, ¿no? La información se compara, se habla de los posibles cambios producidos y la diferencia de esos cambios vendría a ser lo que se llama el impacto social, ¿no? Que puede ser positivo, ¿no? Como mencionó la muy buena pregunta que hicieron en la clase pasada, o puede ser también negativo, ¿no? Sin embargo, el tema del relacionamiento comunitario siempre tenemos que enfocarnos en lo malo, ¿no? Porque enfocándonos en lo malo, no solamente estamos gestionando la posible conflictividad, ¿no? Sino que también estamos poniendo las bases para un relacionamiento social permanente, ¿no? Que pueda ser amistoso y que no decaiga en estallidos, ¿no? En tensiones de conflictividad, ¿no? Llámese bloqueos, toma de carreteras, invasiones, ¿no? A los mismos campamentos, ¿no? Etcétera. Como se puede ver en el cuadro, para poder proyectar la situación final, se puede tomar una lista de variables socioeconómicas, ¿no? Que están construidas en la línea de base, ¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta también de que existen muchos trabajos académicos de las ciencias sociales, ¿no? Como la sociología, antropología, economía, ciencia política y arqueología, ¿no? Que buscan intentar predecir los cambios en la población, ¿no? En el lapso de un tiempo, ¿no? Cómo la ciudadanía, cómo el proyecto afectó en el modo de vida de la ciudadanía, ¿no? Eh, estos estudios, estos estudios son importantes porque también nos ayudan a saber, ¿no? Los posibles consecuencias y resultados del proyecto, ¿no? En Internet ahora tenemos nosotros la oportunidad, ¿no? De poder ver muchas tesis muy interesantes, ¿no? Donde por cada proyecto minero, energético o petrolero del Perú, de Latinoamérica y hasta del mundo, eh,
cómo se llevó a cabo, ¿no? Los estudios, ¿no? Sociales, cómo se hizo el relacionamiento, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? Se puede aprender mucho de esos trabajos de tesis, ¿no? No solamente para el tema laboral, que es el objetivo por el cual está dirigido este curso, ¿no? Sino también para el tema académico, ¿no? Muchos de ustedes de repente están estudiando, quieren hacer su tema de tesis, ¿no? Y un tema muy interesante es este tema, ¿no? El relacionamiento comunitario, ¿no? De la gestión de conflictos, la gestión de impactos sociales, ¿no? Bien, ahora como ustedes pueden ver aquí, aquí existen un conjunto de decretos, mejor dicho, un conjunto de planes brindados por la normativa, ¿no? En las cuales nos dice qué es lo que debe hacer el Estado peruano, ¿no? O las empresas, ¿no? Cuando van a presentar sus planes de relacionamiento comunitario, ¿no? Por ejemplo, se tiene que ver el plan de relaciones comunitarias, el plan de participación ciudadana, el plan de concertación social, planes de desarrollo comunitario, ¿no? Programas de inversión social, ¿no? Programas de monitoreo de inversión social, ¿no? Y programas de reasentamiento poblacional. Según el decreto 040 de Energía y Minas, esto en el Estado peruano lo ve la Oficina General de Gestión Social, ¿no? A través de la oficina, de la Dirección de Seguimiento de Compromisos Sociales, ¿no? Una oficina donde yo laboré por 6 años, ¿no? Y pude tener la experiencia, ¿no? De ver, ¿no? Analizar los planes comunitarios, los planes de participación, de concertación, ¿no? De desarrollo comunitario, los programas de inversión social, siempre también asesorados también por otras direcciones, ¿no? Llámese la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, ¿no? O la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. Bien, existe para elaborar, Nancy Calderón, un ratito, ya, para elaborar un o mejor dicho, para sintetizar un plan de relaciones comunitarias, es importante que sepamos de que lo que se busca es regular las relaciones de la empresa con la población y gestionar también sus problemas sociales, ¿no? Los problemas que enfrenta la actividad que se va a realizar con las comunidades, ¿no? Asentadas en lo que se llama el área de influencia. Eh, los planes de relaciones comunitarias eh, pueden ser corporativos, ¿no? Y ver varios proyectos, ¿no? O también pueden ser específicos y ver solamente un proyecto, ¿no? Eh, aquí se puede ver primero el tema de lo que significa un plan de relaciones comunitarias, ¿no? El plan de relaciones comunitarias resume las principales medidas de manejo socioeconómico y forma parte del estudio de impacto ambiental. Y también se puede ver algunos aspectos que se puede incluir dentro de un plan de relaciones comunitarias, ¿no? Por ejemplo, el tema de establecer un compromiso corporativo de responsabilidad social, ¿no? En la misión y los objetivos de la empresa. Eh, y esto significa, por ejemplo, ¿no? De que el compromiso corporativo de responsabilidad social que tiene la empresa esté estructurado de acuerdo a, al tipo de comunidades, ¿no? Que está interactuando, ¿no? Y a los temas sociales de mayor sensibilidad, ¿no? O de mayor interés, ¿no? Para los habitantes, ¿no? O para el área, ¿no? Se pueden presentar acá algunos
principios, ¿no? O compromisos, ¿no? Que se pueden mencionar cuando hablamos de un compromiso corporativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mencionar de que se va a trabajar respetando la cultura de la población local, ¿no? O lo que se va a impulsar un manejo, un permanente proceso de comunicación con la población, ¿no? Y con las partes interesadas de conocer, ¿no? A la empresa, ¿no? O también el hecho de apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas, ¿no? En el área de influencia del proyecto, ¿no? Eh, Cuando hablamos también, ¿no? De la política de adquisición de tierras y la obtención de servidumbres, ¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta de que el uso de tierras superficiales de propiedad, posesión o usufructo, ¿no? De parte de una población requiere que se hable de algunos aspectos, ¿no? Requiere tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? El estudio de línea de base sobre las tierras en propiedad, posesión o usufructo en el área de uso directo, eh, que ha que ha propuesto la empresa a través de su proyecto, determinando también qué familias, qué comunidades será necesario negociar el uso de sus tierras superficiales, ver también si existe una necesidad de saneamiento legal de las tierras, ¿no? Que el proyecto requiere utilizar, ¿no? Y que de repente puedan encontrarse bajo posesión o bajo uso de los pobladores locales, ¿no? Esto último es importante en el caso de las comunidades nativas, ¿no? Y campesinas, ¿no? De repente ustedes podrían allí un poco averiguar sobre la historia en Cajamarca, ¿no? Lo que pasó con la señora Máxima, ¿no? Máxima Cuña de Chauca, ¿no? Es un tema que no voy a comentar porque conozco el caso, ¿no? Pero ustedes podrían documentarse mejor, ¿no? En internet, ¿no? Porque hay muchos casos similares también en Cajamarca, ¿no? Hay casos de unos hermanos que también tienen la misma problemática, ¿no? Que la señora Máxima Cuña. Y en fin, son casos similares que ocurren a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Son casos que no voy a comentar, ¿no? Por razones de que no quiero ustedes, no quiero generar debate ni una polémica, ¿no? Sin embargo, ustedes como alumnos y alumnas comprometidas deben investigar e ir siempre un poco más allá. Un segundo. Bien, y para terminar con el tema de la política de adquisición de tierras, también es importante de que ustedes como parte de un equipo como de relacionamiento comunitario puedan realizar un esquema de negociación, ¿no? Que van a emplear, ¿no? Si van a adquirir las tierras, si van a pagar una servidumbre u otro tipo de acuerdo que ustedes puedan tener con las comunidades, familias o personas que vivan en determinada zona, ¿no? También tenemos la política de prevención social, ¿no? Y la política de impacto de manejo socioeconómico, ¿no? Un estudio de impacto, en el estudio que ustedes van a realizar de impacto social, van a establecer los posibles efectos socioeconómicos, ¿no? Que tiene la actividad extractiva que ustedes están trabajando, llámese minería, hidrocarburos, ¿no? Y van a poder establecer las medidas de cómo manejarlo, ¿no? Y estas cosas pueden quedar escritas en en el plan de desarrollo comunitario de la empresa, ¿no? Eh, yo diría que para manejar apropiadamente los aspectos socioeconómicos, los proyectos mineroenergéticos tienen que definir algunos mecanismos de prevención, ¿no? Para poder mitigar o controlar mejor posibles impactos, ¿no? Por ejemplo, el impacto a la salud, ¿no? Hay que definir la infraestructura, el equipo, el personal, los programas, ¿no? Para el manejo de contingencias, ¿no?
ya que la población puede enfermarse debido a ciertas actividades del proyecto, ¿no? Y este aspecto es muy importante para las operaciones en tierras, ¿no? De comunidades, ¿no? Nativas, por ejemplo, ¿no? Y en áreas, por ejemplo, donde se presume que existen poblaciones aisladas, ¿no? Las poblaciones nativas o aisladas pueden estar expuestas de repente a un virus, ¿no? A un resfrío, a una gripe, ¿no? Algo que ellas no pueden controlar debido a que no han tenido la oportunidad de vacunarse, ¿no? Tener las vacunas que la gente de la ciudad, ¿no? Y los rurales han podido conseguir, ¿no? Las vacunas, las primeras vacunas que le ponen a los bebés. Eh, También se puede manejar los impactos en la economía, ¿no? Y para eso se necesita de repente hacer un listado, ¿no? De las actividades económicas que podrían verse afectadas, ¿no? Por el efecto directo del proyecto, ¿no? Eh, de repente el tema de las poblaciones reubicadas, ¿no? Las que vendieron sus tierras, ¿no? O establecieron sus servidumbres, ¿no? Eh, Estas personas deben ser la prioridad, ¿no? Para atenderlos en un programa de, com- de- de compensación adecuado. Eh, También, entonces, otros impactos, ¿no? Está el impacto al orden social, de la cultura, ¿no? Por eso es muy importante y recomendable también realizar una sensibilización de los trabajadores de la empresa con sus contratistas, ¿no? Acerca de las características principales de los habitantes, ¿no? Del distrito, la comunidad en las cuales se está interviniendo, ¿no? Y su ambiente natural, ¿no? Es importante conocer la cultura local, conocer la historia, conocer las costumbres, conocer las festividades, especialmente las fechas, ¿no? Las festividades son muy importantes para las personas que viven cerca de esos proyectos, ¿no? Prácticamente los días de comunidad, de estas comunidades en los días de sus festividades, no realizan ninguna medida de fuerza, ¿no? O en todo caso la paralizan, ¿no? Porque ellos no van a dejar su fiesta por una protesta, ¿no? Olvídense, ¿no? Por eso es importante que sepamos las creencias, eh, qué prácticas económicas existen en la zona, qué recursos naturales hay, ¿no? Y también ver sus formas de organización social, formas de organización política y poderlos entender, ¿no? Entendiéndolos mejor, se puede mejorar eh, la relación del proyecto con la población. Eh, en ese sentido, de repente ustedes allí puedan incluir eh, una descripción, por ejemplo, ¿no? De las zonas comunales, ¿no? Prohibidas al acceso del personal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El personal de la empresa o los contratistas no vayan a los lugares sagrados de la comunidad, no vayan a los campos de cultivo, de repente a los lugares de caza, de recolección, ¿no? Que respeten esos lugares, ¿no? De repente una exposición sobre las actividades, ¿no? De hidrocarburos, ¿no? Mineras, ¿no? La compra y venta, ¿no? Y el trueque, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahora pasamos al punto, otro elemento importante que tiene que ser incluido en el plan de relaciones comunitarias, ¿no? El plan de consulta, ¿no? Eh, es importante que las empresas realicen labores que involucren la elaboración de una evaluación ambiental o un estudio de impacto ambiental y esto esté en contacto y revisado con la población, ¿no? De que se elabore un plan de consulta con las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, ¿no? Eh, es necesario que la empresa pueda definir, ¿no? En su estudio de impacto ambiental
lineamientos generales y los mecanismos para establecer una comunicación clara y oportuna, ¿no? Con la población local, ¿no? Nosotros ya hemos tenido una clase sobre participación, ¿no? Hemos visto ahí cuáles son las formas de participación ciudadana, y sabemos, ¿no? Ya sabemos también ciertas normas también que regulan la participación ciudadana, ¿no? Y sobre todo también las formas, ¿no? Los tipos de participación ciudadana, ¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta de que cada actividad de participación ciudadana va acorde a la etapa en la cual se encuentra un proyecto también, ¿no? Si está en la etapa de exploración, si se encuentra en la etapa de exploración, de explotación, ¿no? O de cierre, ¿no? También hay que verlo así. También está el tema de la política de responsabilidad social, ¿no? Eh, Varias empresas a veces tienen que efectuar una serie de compensaciones, ¿no? A las comunidades, ¿no? Ya sea por usar sus tierras o porque el proyecto impacte en sus actividades económicas, ¿no? Eh, Algunas otras empresas ven que esto es parte de su misión corporativa, ¿no? Y que esto implica efectuar, ¿no? Un aporte al desarrollo de la comunidad. Ya nosotros hace 2 clases hemos visto, ¿no? Y hemos podido un poco discutir sobre qué es una verdadera política de responsabilidad social, ¿no? Que la responsabilidad social va más allá de los regalos, ¿no? Va más allá de las dádivas, ¿no? Una política de responsabilidad social, como ya hemos visto, ¿no? No es contratar a los campesinos de Bandamarca, ¿no? Para una fiesta, ¿no? O contratar a la princesita de Yungay, ¿no? Para la fiesta, ¿no? Una verdadera política de responsabilidad social tiene como fin buscar un desarrollo, ¿no? Un desarrollo prospectivo, ¿no? Un desarrollo que vaya más allá del cortoplacismo, ¿no? Y veíamos ejemplos, ¿no? El ejemplo de que la empresa pueda capacitar, ¿no? Educar, ¿no? A los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Brindándoles una carrera técnica, ¿no? Que pueden al aprender, ¿no? Desarrollarla trabajando para la empresa, ¿no? O trabajando en otros lugares, ¿no? Esto es un tipo de responsabilidad social que va más allá del cortoplacismo, ¿no? Es importante también, porque no hay que decirlo, ¿no? Es importante también que las empresas colaboren con las festividades, ¿no? Pero eso no es una política, ¿no? De responsabilidad social, ¿no? Eso no es una política de responsabilidad social. Y bueno, también está el tema de definir las responsabilidades, ¿no? Y las funciones para manejar las relaciones comunitarias de la empresa, ¿no? La empresa tiene que definir las responsabilidades por las medidas de prevención, ¿no? Y el manejo de sus temas comunitarios, ¿no? Eh, en caso de lograr proyectos de impacto social, es importante que exista una gerencia, ¿no? Una oficina encargada de los temas comunitarios, ¿no? Y que el perfil del personal, del gerente, de estos temas comunitarios, se adecue a las necesidades del manejo de los aspectos considerados, ¿no? En el plan de relaciones comunitarias, ¿no? Por ejemplo, si existe un tema de adquisición de tierras y obtención de servidumbre, pues habría que conseguir un especialista también que conozca, ¿no? sobre estos temas, ¿no? Pero también en los casos de proyectos eh, pequeños, se podría decir, o de corta duración, eh, quizás el tema comunitario es visto por personas de otras áreas, ¿no? Y eso también es algo que suele pasar, ¿no? A veces no se le da, a veces algunos proyectos o empresas chicas no toman en cuenta la importancia del relacionamiento comunitario, ¿no? No toman en cuenta de que el tema social es la base
de un proyecto minero, ¿no? O un proyecto petrolero, ¿no? O de cualquier tipo de megaproyecto, ¿no? La parte política es la parte más importante, ¿no? Ya no es la parte técnica como lo era hace algunos años, ¿no? La parte política. Y por esa razón se tiene que conseguir profesionales experimentados, con criterio y sentido común, que sean capaces, ¿no?, de establecer vínculos sólidos entre la población y las empresas, ¿no? Un segundo. Ahora veamos el tema, ¿no? El tema ya de relaciones comunitarias, ¿no? Eh, Existe siempre una lógica, ¿no? Que es ganar o ganar, ¿no? Y, y, y las relaciones comunitarias, como expresión de la filosofía empresarial, no solamente tiene que tener un enfoque de sostenibilidad, sino también ir más allá de la fórmula ganar-ganar, ¿no? El aporte de las empresas a los procesos de desarrollo local se ve, ¿no? Cuando los proyectos que son gestionados se han hecho de una forma participativa, ¿no? Y participando no solamente se ayuda a conocer los intereses, las demandas, las expectativas, ¿no? Los líderes de la comunidad o de población local, sino de que también se mejoran los activos, ¿no? De las familias, de las comunidades y del territorio, ¿no? Y se van creando condiciones para que, digamos, la fuerza laboral local eh, ya vea a la actividad que se está realizando, llámese minería o actividad petrolera, ¿no? Y se vincule con la cadena económica del negocio, ¿no? A veces también estos temas de administración laboral va más allá, ¿no? Del tema de las relaciones comunitarias, ¿no? Los relacionistas comunitarios no se dan abasto para este tema, ¿no? Tienen que contratar otro tipo de especialistas, ¿no? Ya más ligado a los negocios y a las empresas, ¿no? Eh, Hay que comentar también de que el tema de relaciones comunitarias muchas veces fue visto, ¿no?, como una prolongación de los recursos humanos, ¿no? O de las relaciones públicas, ¿no? O de las gerencias de comunicaciones, ¿no? Por esa razón, muchos relacionistas comunitarios provienen de estas áreas, ¿no? Algunos son abogados, otros son comunicadores, y uno de los errores de asumir, ¿no?, que el relacionamiento comunitario era una extensión de las relaciones públicas, era el hecho de que se veía a estos profesionales como bomberos, ¿no? No trabajaban en el aspecto preventivo, sino simplemente llegaban a apagar incendios, a desactivar los problemas sociales, ¿no? Y problemas sociales muchas veces ocasionados por las malas prácticas de los trabajadores, ¿no? Y también de la propia empresa, ¿no? Entonces vemos de que existía reacciones y acciones reactivas, ¿no? A los problemas que se presentaban, ¿no? Por ejemplo, los permisos sociales sobre terrenos superficiales no eran tratados para el largo plazo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Hace algunos años el acceso a los terrenos superficiales era vía la expropiación, ¿no? Lo que dejó abierta heridas sociales que hasta ahora perduran en el tiempo, ¿no? Hay varios proyectos que no se realizan o que son cuestionados, ¿no? Por el hecho de haberse realizado por una expropiación, ¿no? Una expropiación, ¿no? Entonces, los apoyos para proyectos de desarrollo eh, tienen que tener una estructura, ¿no? Para ser sostenibles, ¿no?
Una estructura que tenga un sistema de monitoreo, ¿no? Que tenga un equipo sólido que pueda gestionar las demandas, las expectativas y los intereses de la población, ¿no? A veces la apertura de opciones laborales, ¿no? En las unidades de negocio para las personas de la comunidad, ¿no? Era visto como un favor, ¿no? A los comuneros o a los líderes comunales, ¿no? Y no era visto como un derecho, ¿no? Ganado por todos, ¿no? Se criticaba los proyectos porque se decía, seguramente la empresa le ha dado trabajo a los líderes, ¿no? La empresa le ha otorgado plazas laborales a la familia de los líderes locales, la empresa solamente va a contratar a los hijos, a los primos de los líderes, ¿no? Y se veía como algo muy restringido, ¿no? Y esto vemos que es una consecuencia de no ver el tema de relacionamiento comunitario, ¿no? Como un tema serio, ¿no? Y como yo les digo, la base, ¿no? De todo la base, ¿no? De todos los proyectos, ¿no? De todos los proyectos, ¿no? Ya no importa lo técnico, ya no importa el diseño, la ingeniería, ¿no? Sino acá importa eh, la parte social, ¿no? La parte política. Bueno, entonces podemos ver, ¿no? De que las empresas incorporaron cada vez una política más comprometida con la responsabilidad social, ¿no? Pasaron los años, década de los 90, año 2000, ¿no? Y ya el contexto legal, político, social fue cambiando, ¿no? Y fue más favorable para mejorar las relaciones de las empresas con las comunidades, ¿no? Y esta evolución eh, originó de que las áreas encargadas de gestionar las relaciones comunitarias se vuelvan más profesionales, ¿no? Y empezaron a crearse las gerencias, las superintendencias de relaciones comunitarias, ¿no? En las empresas, ya como unidades de negocio, ¿no? De repente como consultoría, como asesoría externa, ¿no? O también como una forma corporativa, ¿no? Dentro de la empresa, una unidad especial de responsabilidad social, ¿no? Y de gestión del relacionamiento comunitario, ¿no? Y vemos de que ya no existía ese enfoque reactivo de reaccionar para desactivar problemas sociales que ocurran, ¿no? Por distintas razones, en su mayoría malas prácticas de los trabajadores, sino también vemos acá de que ya existe un enfoque proactivo, ¿no? Donde poco a poco se van definiendo estrategias más claras para conseguir permisos sociales, negociar terrenos superficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Vuelvo a decir de que en la próxima clase ya nosotros vamos a ver el tema de la consulta previa, un tema muy interesante de que les va a servir bastante a ustedes para los exámenes para acceder al sector público, muchas veces preguntan sobre la consulta previa, ¿no? Y la gente, los políticos, no saben lo que es consulta previa, ¿no? Hemos visto hasta congresistas, ¿no? Que no saben lo que es una consulta previa, ¿no? Y les voy adelantando de que la consulta previa no es preguntarle a todo el mundo, ¿no? Si está de acuerdo, ¿no? Con la población, ¿no? La consulta previa va más allá, es un diálogo intercultural, ¿no? Esa es la definición clásica, ¿no? Es un diálogo intercultural, ¿no? Que busca proteger y salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos originarios, ¿no? Una consulta previa no la vas a realizar a un alcalde, ¿no? Un alcalde es una persona occidental, ¿no? Una consulta previa la tienes que realizar a las comunidades originarias, ¿no? Y por eso existen ciertos parámetros ya definidos, ¿no? Para poder saber qué es un pueblo originario, ¿no? También esto lo vamos a ver en la penúltima clase que tenemos, ¿no? Que va a ser sobre consulta previa. Y bueno, un poco de continuando con el tema de relacionamiento comunitario,
es también de que el Estado peruano ha ido institucionalizando los procesos de diálogo, ¿no? El diálogo con los grupos de interés y la participación ciudadana se ha empezado a implementar, ¿no? Teniendo como marco normas que el Estado ha ido implementando, ¿no? Eh, los comuneros empezaron a tener, o mejor dicho, a preocuparse por las empresas debido a las oportunidades laborales que éstas brindan. Acá se- ya sí, un ratito. Ya, bien, y bueno, hay que verlo también de la manera, como les iba comentando, de que el tema del empleo local muchas veces es cuestionado porque a la gente que vive cerca a los componentes del proyecto se la contrata para trabajos menores, ¿no? Y es por un tema de especialización, ¿no? También, ¿no? Es un tema que se puede trabajar también y es un reto también para las empresas y para el Estado hacer de que las personas que vivan cerca de las comunidades estén capacitadas, ¿no? Estén capacitadas, ¿no? Para poder realizar trabajos con mayor remuneración, ¿no? Trabajos técnicos como ingenieros, ¿no? O conductores de camiones, ¿no? Para transportar el mineral, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y es que una de las razones, ¿no? Que se dice, ¿no? De por qué existe una baja incorporación de la fuerza laboral local, es de que no existe una ausencia, ¿no? En las competencias, ¿no? De la población para la realización de estas labores, ¿no? Eh, a veces también hay que tomar en cuenta de que las empresas han perfeccionado su política de responsabilidad social corporativa, mejorando su trabajo con el área de relaciones comunitarias, ¿no? Y en tal sentido, tampoco es suficiente la proactividad, ¿no? Se necesita pasar a ser prospectivo, ¿no? Y es la capacidad de descubrir los fragmentos, ¿no? O sea, de poder vislumbrar un futuro, ¿no? En base a los procesos y a las tendencias actuales, ¿no? Y poder construir escenarios donde se puede actuar, ¿no? Y esto ha pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, como coordinador de conflictos sociales del Ministerio de Energía y Minas, recuerdo muchas veces que los mismos integrantes de la comunidad eh, se sentían incómodos, ¿no? De creer de que algunos funcionarios, de que algunos representantes de las empresas, ¿no?
piensen de que la responsabilidad social es simplemente sonreírles todo el rato, ¿no? Sonreírles todo el rato y hacerles caritas, ¿no? De chiste, ¿no? Eso no es relacionamiento comunitario, ¿no? Eso simplemente son normas de cortesía, ¿no? Pero que también muchas veces, también mucha risita, sí también les voy diciendo, ¿no? Mucha risa, ¿no? O mucho exceso de confianza también es mal visto, ¿no? Por los comuneros, ¿no? O sea, algún comunero hay que tratarlo de una manera respetuosa y seria, ¿no? Tampoco todo el rato vas a estar riéndote, ¿no? Riéndote ni dándole cierto favoritismo, ¿no? También hay que mostrar siempre una posición, ¿no? Una posición de respeto y de cordialidad, ¿no? En tal sentido, es importante de que ustedes puedan realizar un análisis prospectivo, ¿no? Que puedan ustedes construir escenarios para poder actuar, ¿no? ¿Y de qué manera ustedes pueden construir escenarios? Pues siempre manejando su buen mapeo de actores, ¿no? Y poder tener un buen, eh, un, un buen, no diseño un buen diagnóstico, ¿no? De las tendencias políticas de la zona, ¿no? Eh, y por ejemplo, ¿no? Ahora sabemos de que los problemas sociales pueden darse por falsas percepciones, ¿no? La percepción, por ejemplo, de que las poblaciones locales no participan de los beneficios, ¿no? De las actividades, ¿no? La percepción de que existe, por ejemplo, la percepción de que la actividad minera no va no va con la actividad agrícola, ¿no? Ni con el consumo, y que el consumo humano y el agua, ¿no? O sea, esta incompatibilidad de actividades económicas muchas veces es visto por la población y por las comunidades, y esto hace de que los proyectos no estén en permanente conflicto, ¿no? Este tema ya lo hemos visto nosotros en la primera clase, ¿no? El tema, por ejemplo, de los posibles impactos ambientales, el hecho de que exista poca fuerza laboral contratada, ¿no? De manera directa o indirecta en el circuito del negocio, ¿no? Y el tema también de la revalorización de los terrenos superficiales, ¿no? Eh, este también es uno de los temas que origina muchos conflictos, ¿no? No solamente el hecho de que cada cierto tiempo cada dirigencia quiere volver a negociar sobre lo establecido, ¿no? Sino también de que también quieren volver a negociar sobre la valorización de los terrenos superficiales, ¿no? Y te presentan argumentos, ¿no? Yo te di esta tierra a tal precio, ¿no? Y ese precio es algo que tú estás ganando muchísimo más, quisiera que me des un precio más, ¿no? Y tú como relacionista comunitario tienes un problema, ¿no? Porque ese contrato ya está cerrado y finiquitado, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? ¿Dónde está la estabilidad jurídica, no? Y ahora sí, no solamente hablemos de estabilidad jurídica, sino también dónde está tu manejo político, ¿no? ¿Qué puedes ofrecerle a cambio, ¿no? A estos comuneros, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero, ¿no? En la negociación, ¿no? ¿Qué cantidad de proyectos, ¿no? A su disposición, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ha hecho de que vivamos en una etapa desafiante, ¿no? Para las actividades extractivas, ¿no? Eh, y es muy importante de que, ay, condenso por ahí. Y es muy importante de que se pueda poner en relevancia el tema de la viabilidad social, ¿no? Como una variable clave dentro de la negociación, ¿no? Eh, la licencia social es algo que no existe, ¿no? O sea, un proyecto no aparece y la gente se opone y no va, ¿no? La licencia social es un concepto abstracto, ¿no? Que existe, ¿no? Sin embargo, sí podemos hablar de viabilidad social, ¿no? El proyecto es vialmente socialmente viable, ¿no? Socialmente viable es el proyecto, ¿no? Pero nunca hablemos de licencia social porque ese es un concepto
que no existe, ¿no? Hablemos de viabilidad o inviabilidad, ¿no? El proyecto es viable y el proyecto es inviable, ¿no? En tal sentido, aquí se ha plasmado, por ejemplo, algunas pautas para poder establecer un nuevo modelo de relacionamiento comunitario, ¿no? Y lo primero que se tiene que ver es replantear, por ejemplo, el rol del Estado y de las empresas, ¿no? Con respecto a las poblaciones locales, ¿no? Hablamos entonces de la distribución de beneficios. Si bien es cierto, las empresas tienen que contribuir con el desarrollo de su entorno, aportando, financiando iniciativas de desarrollo, ¿no? Y mejorando la capacidad de empleo local, ¿no? Y buscar de que existan proveedores locales. La empresa no tiene el rol de sustituir al Estado, ¿no? Y esto es un problema que hemos visto también en clases anteriores, ¿no? Eh, es el Estado el encargado de abogar por el bien común, ¿no? De generar políticas inclusivas para salir de la pobreza, ¿no? Y por eso el Estado cuenta con impuestos, ¿no? Que las mismas empresas pagan, ¿no? Impuestos, canon, regalías, ¿no? Sobre el canon, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por su parte, las empresas deben hacer que sus aportes puedan beneficiar a la población o a la ciudadanía que vive allá en esas zonas donde se desarrollan los proyectos, ¿no? Con aportes sólidos, ¿no? Por ejemplo, constituyendo fondos, ¿no? Y poder evaluar, por ejemplo, cómo se ha ido gastando el dinero, ¿no? Y cómo han ido aportando, ¿no? Al desarrollo de la zona. También hay que hablar de cómo poder ampliar la oferta hídrica, ¿no? Antes de disputar el uso, ¿no? Eh, Muchas comunidades están preocupadas por sus acuíferos, ¿no? Alrededor de los proyectos mineros, ¿no? Que existen, ¿no? Y esta preocupación es cada vez más grande, ¿no? Muchas veces las preocupaciones no tienen un sustento técnico, ¿no? Sino que están basadas en percepciones, ¿no? En comparaciones con la antigua minería o con su antiguo estilo de vida o con creencias milenarias, ¿no? Que van haciendo de que exista una especie de ecología popular, ¿no? De ecologismo popular, ¿no? La gente sin estudios técnicos, ¿no? Dice que están contaminando, etcétera, etcétera, ¿no? Y también ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? El hecho de que muchos profesionales cometen el error de hacer muy difícil y muy meticulosa la explicación técnica de algo, ¿no? El tema está de que un buen relacionista comunitario explica de la manera más sencilla posible lo más complejo, ¿no? Porque la gente entiende, ¿no? Pero entiende en un lenguaje sencillo, ¿no? Lo complejo, ¿no? Esa es la capacidad que tienen que tener un buen relacionista comunitario, ¿no? Eh, pero también eh, cuando se habla de percepciones, ¿no? Es muy difícil poder convencer a los ciudadanos, ¿no? Cuando la preocupación ya ha escalado, ¿no? Y muchas veces también queremos persuadir a la gente, ¿no? Con criterios técnicos, hablando en inglés, ¿no? Hablando de autores, trayendo a ingenieros, ¿no? Pero esto la gente muchas veces no lo entiende, ¿no? Porque no se toma en cuenta la cosmovisión de la gente, ¿no? Y se generan grandes temores, ¿no? Por ejemplo, un error siempre garrafal es, por ejemplo, traer personas foráneas a explicar sobre temas, ¿no? Y que estas personas foráneas lleguen, no se interrelacionen con la gente, lleguen, hablen y se vayan, ¿no? No queda mucho a veces, ¿no? A pesar de que pues, no queda mucho a veces, ¿no? Y esto es un problema para el proyecto, ¿no? Eh, a veces la opción para esta resistencia que puede llegar a ser violenta
es que las empresas puedan realizar proyectos para mejorar la gestión de calidad y cantidad del agua, ¿no? En la zona donde se va a ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, lo conveniente siempre es desarrollar proyectos que puedan mejorar los acuíferos, que puedan ampliar colchones hídricos, ¿no? Las cosechas de agua, quizás construir reservorios, eh, y esto no es que sea una elección, ¿no? A realizar, ¿no? Sino muchas veces es un compromiso, ¿no? Un compromiso social, ¿no? Que se hace antes de iniciar las operaciones, ¿no? El hecho de no afectar las fuentes de agua, ¿no? Y en tal sentido es importante siempre realizar estas acciones de mejora, de acuíferos, de colchones hídricos, de cosecha de agua o construir reservorios, ¿no? Y es algo que te ayuda a cortar por lo sano, ¿no? Y te ayuda a ir siempre más allá. Ahora, también es importante que se genere activos ambientales y sociales, ¿no? Eh, Usualmente las empresas siempre dicen que siempre dejan pasivos, ¿no? Ya sea pasivos mineros, relaves, que contaminan, etcétera, ¿no? Pero los planes de cierre son una oportunidad, ¿no? Para demostrar también de que se puede dejar los suelos y su paisaje mejor que antes, ¿no? Y por esa razón es importante poder impulsar proyectos, en el caso de minería, ¿no? De deforestación de mediano y largo plazo, ¿no? De repente asociándose con que la empresa pueda asociarse con el Estado, ¿no? Eh, Ver temas de riesgo dignificado, ¿no? De manera masiva, ¿no? Y, y también contribuir con la educación, ¿no? Mejorar las cualidades laborales, ¿no? De la población, ¿no? Capacitándolos en asuntos técnicos, ¿no? Esos en asuntos técnicos, ¿no? Esto sería muy importante, ¿no? Que se puedan generar este tipo de activos sociales, ¿no? Eh, Cuando hablamos también del empleo local, ¿no? Eh, las empresas hacen bastante, ¿no? Pero a veces no hacen lo suficiente, ¿no? Aunque, aunque se incorpore la mano de obra local, ¿no? De repente de manera directa, ¿no? Por ejemplo, que la empresa contrate a los pobladores, ¿no? A los habitantes de la zona, ¿no? O en todo caso los contratistas, ¿no? Pero también de manera indirecta, ¿no? Que se contrate a las empresas locales, ¿no? Que ofrecen bienes y servicios, ¿no? Pero un tema así a destacar es de que siempre se contrata a la gente que vive cerca del proyecto como mano de obra no calificada, ¿no? O semicalificada, ¿no? Y esto genera ciertos problemas, ¿no? Eh, Ciertos problemas también porque es todo un tema, ¿no? A veces he conversado con gerentes de obra, todo eso, ¿no? Me cuentan a veces de que es muy difícil hacer de que estas personas a veces trabajen, ¿no? Porque eh, no conocen y tampoco se dejan capacitar, ¿no? En algunos casos, ¿no? Por eso también es un reto para ustedes como profesionales poder ir más allá de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar las condiciones de empleo, ¿no? De empleo local, ¿no? Quizás en el futuro los conflictos eh, van a ser, ¿no? Porque no se accede a un empleo calificado y de calidad, ¿no? Y algo recomendable es de que las empresas puedan trabajar con institutos tecnológicos, ¿no? Universidades, ¿no? Para impulsar programas de formación técnica y profesional, ¿no? Algunas empresas trabajan, por ejemplo, con el SENATI, ¿no? Es importante ese tipo de calificación, ¿no? Mecánica, transporte, ¿no? Y eso es algo que también ustedes tienen que siempre recomendar, ¿no? Hacer de que la empresa que vaya sea una empresa que capacite y que sobre todo siempre trabaje con los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes
y adolescentes, a jóvenes adolescentes, ¿no? Que los prepare para el futuro, ¿no? Porque ahora los jóvenes están muy vinculados con la tecnología, ¿no? Ya todos usamos celular, ¿no? Estamos expuestos a mucha información, también a mucha desinformación, ¿no? Pero es importante capacitarlos, ¿no? Y por último también ver el tema del pago justo, ¿no? Por el uso de recursos comunales, ¿no? Eh, Otro cambio que ha venido sucediendo es que los terrenos superficiales de las comunidades se han revalorizado, ¿no? El mayor acceso por un lado, porque ya la gente tiene mayor acceso a la información, ¿no? Y existe una necesidad, ¿no? Para que existan terrenos que son cada vez más escasos, ¿no? Y cada cierto tiempo la recomposición del poder de la comunidad cambia, ¿no? Cada cierto tiempo hay elecciones y los dirigentes no son los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un dirigente nuevo? Quiere renegociar, ¿no? Bajo el pretexto de que la anterior comunidad, la anterior junta directiva eran rateros, firmaron sin consentimiento, ¿no? Y los líos internos los lleva a líos de Estado muchas veces, ¿no? Porque muchas veces ha habido problemas nacionales por un conflicto interno entre las comunidades, ¿no? Porque las comunidades también administran mucho dinero, ¿no? Administran mucho dinero, ¿no? Y entonces si se administra mucho dinero, existen muchos conflictos también en las elecciones de las juntas directivas, ¿no? Y eso no solamente pasa en las comunidades, ¿no? Eso puede pasar en el edificio que ustedes viven, en su cuadra, ¿no? De repente ustedes viven en un distrito que en su parque alquilan una cochera, ¿no? Una canchita, ¿no? Y sabrán cómo se pelean las juntas directivas por el manejo y la administración de la cochera y de la canchita, ¿no? Porque es un ingreso de dinero, ¿no? Que un grupo de dirigentes quiere administrarlo, ¿no? Pero bueno. Como podemos ver, estos elementos lo que buscan es que se realice análisis prospectivos, ¿no? Que se vea lo estratégico, lo táctico y lo creativo, ¿no? Que la gestión de los procesos estén planificados, ¿no? No es suficiente tener un equipo de profesionales especializados, ¿no? Sino que también tienen que tener instrumentos de gestión estandarizados, ¿no? Para poder llevar el control, ¿no? Relaciones comunitarias, alumnos y alumnas, no es solamente reírse no solamente reírse, ¿no? Con los comuneros, ¿no? Con los habitantes de una zona, ¿no? Relaciones comunitarias van más allá de eso, ¿no? Es plantearse escenarios, es trabajar de una manera disciplinada y sobre todo comprometida, ¿no? O sea, un verdadero relacionista comunitario trabaja 24 horas, ¿no? No es una persona que tú llamas a las 5, ¿no? Y ya no te contesta, ¿no? ¿No? Eso puede ser acá para Lima, ¿no? Cuando se trabaja en la burocracia, ¿no? Y ahora existen todos, a todos les gustan los derechos, ¿no? No, que yo almuerzo a la 1, de 1 a 2 no atiendo, ¿no? A las 5 ya me he salido, ¿no? No, no, el tema de relacionamiento comunitario va más allá de eso, ¿no? Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque es un trabajo remunerado, pero comprometido, que hay que tener compromiso, ¿no? E ir siempre más allá. Eh, Hay que ver también el tema de instrumentos para poder gestionar relaciones comunitarias, ¿no? Eh, Podríamos empezar diciendo de que el Estado, los académicos también, ¿no? La gente de las universidades, a través de sus tesis, como les estaba comentando, han producido a veces ideas, ¿no? Y herramientas, ¿no? Que si las usamos de una manera sistemática y las adaptamos a ciertos contextos, pueden ayudar a promover modelos de gestión exitosos, ¿no? Eh, por ejemplo, acá podemos ver algunas herramientas para la adecuada gestión estratégica, ¿no? De relacionamiento comunitario, ¿no?
que usan algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de mapear los actores, ¿no? Mapear el grupo de interés, ¿no? Esto es una herramienta muy importante, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase 5 o en la clase 4, ¿no? Un adecuado mapeo de actores nos ayuda a poder conocer los intereses, las expectativas y también a poder establecer vínculos, ¿no? Establecer aliados, ¿no? Con la gente, ¿no? Entonces, el mapeo de los grupos de interés como herramienta nos ayuda a explorar, ¿no? Nos ayuda a poder hacer análisis prospectivos, ¿no? Y sobre todo, nos ayuda a interactuar permanentemente, ¿no? Ya que tenemos que actualizar siempre nuestro mapeo de actores, ¿no? El mapeo de actores nos va a ayudar para una gestión estratégica, ¿no? De repente para una gestión operativa, ¿no? Y es más que nada que podamos identificar los grupos de interés claves en el entorno, conocer sus posiciones, intereses, expectativas, qué es lo que les preocupa, ¿no? Y ver también qué podemos hacer nosotros como empresa para poder realizar planes de acción, ¿no? Y encarar dichas preocupaciones, ¿no? Eh, es, eh, es importante también realizar nuestro mapeo porque podemos ver quiénes serían los actores o grupos afectados positiva, ¿no? Y negativamente, ¿no? Por el proyecto, ¿no? Quizás algunos de ustedes, muchos de ustedes, algunos de alumnos, alguna vez van a postular a una empresa, ¿no? Hablemos de empresas grandes, ¿no? Antamina, Las Bambas, ¿no? Y les preguntan cuáles serían los principales instrumentos, ¿no? Para una gestión estratégica, ¿no? De relaciones comunitarias, ¿no? De cabeza, como dicen, ¿no? No solamente tienen que poner la línea de base, ¿no? También su mapeo de actores, ¿no? Pero eso sí, actualizarlo siempre. ¿No? Porque la gente cambia de posición rápidamente, ¿no? Acá los intereses y las lealtades cambian y varían permanentemente. También, como vimos en la anterior clase, el tema de la línea de base social, ¿no? Esta línea de base es un estudio, ¿no? Para saber cómo está la realidad social antes del inicio de las actividades del proyecto, ¿no? Se recomienda de que este estudio abarque aspectos económicos, ¿no? Quizás culturales, ¿no? Demográficos, ¿no? De infraestructura, de servicios públicos, ¿no? De seguridad, ¿no? Para poder hacer una comparación y también para poder definir cómo el proyecto ha impactado positiva o negativamente, ¿no? Eh, se, Positiva o negativamente, ¿no? Frente a la comunidad, ¿no? Se debe de profundizar este análisis para saber cuál es el perfil, ¿no? De la población, ¿no? Y este estudio debe recoger no solamente el perfil, sino también las tendencias, ¿no? No solamente saber cómo estamos ahora, sino también hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es algo que se logra, no leyendo, ¿no? Se logra, sino se logra en el campo, ¿no? Se logra en el campo. También hay que ver también el tema del análisis sociopolítico, ¿no? Eh, Dentro de las comunidades de influencia, ¿no? Descubrir las principales tendencias sociales y políticas, ¿no? Que se toman de acuerdo al proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poder reconocer y saber qué políticos están visitando el distrito, ¿no? La comunidad, ¿no? Usualmente siempre le visitan políticos que se oponen, ¿no? A este tipo de actividades, ¿no? Y empiezan con sus discursos, ¿no? Anti-extractivos, todo eso, ¿no? Y eso siempre hay que tenerlo mapeado, ¿no? Hay que saber quiénes están visitando, ¿no? Y sobre todo poder saber qué es lo que dijo, ¿no? En sus discursos, ¿no? Y no solamente en la zona de influencia directa, sino también en los barrios vecinos del proyecto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aunque a veces los políticos no van a la misma comunidad, van a zonas vecinas,
¿no? Y ahí, como se dice, dicen su discurso, ¿no? Su discurso, ¿no? Político, ideológico, ¿no? En muchos casos tienen razón, ¿no? Pero en algunos casos existe un sesgo ideológico, ¿no? Y los vecinos se encargan de verlo mal también, ¿no? O sea, cuando el comunero, ¿no? El habitante sale, eh, el vecino le da la visión, ¿no? De los hechos, ¿no? Y hay que enterarnos entonces por qué cambió su posición tal actor por influencia del vecino. Y el vecino que lo influenció la visita de tal político, ¿no? De tal político, de tal dirigente, ¿no? No voy a decir nombres, pero imaginémonos, ¿no? Nombres de los políticos de izquierda clásica, ¿no? Que vayan a una zona, ¿no? Con su discurso ideológico, ¿no? Vemos también el tema del análisis de impacto social, ¿no? Y ambiental, ¿no? Plantearnos escenarios a futuro, ¿no? Con la presencia del proyecto en el área, ¿no? Eh, y considerar también las variables, ¿no? Demográficas, culturales, ¿no? Eh, y sobre todo también algo muy importante, saber qué empresas han estado antes que ustedes en la zona, ¿no? Trabajando, ¿no? Porque es esa experiencia de la empresa anterior la cual puede condicionar el comportamiento de la población local con ustedes, ¿no? Se puede decir que genera cierto, no trauma, ¿no? Pero genera cierto condicionamiento, ¿no? Algo así, pues, ¿no? Si tú conociste a una persona y te engañó, no vas a dejar que te engañe otra persona, ¿no? Otra vez, ¿no? Vas a ser muy desconfiado, ¿no? O vas a ser muy receloso de entregarle tu confianza, ¿no? Y esas cosas, ¿no? También establecer un protocolo de relacionamiento, ¿no? Un instrumento de tener un discurso, un solo discurso tiene que tener la empresa, ¿no? Un segundo. Un solo discurso tiene que tener la empresa, ¿no? No solamente la empresa, ¿no? Sino también los contratistas, ¿no? Frente a sus grupos de interés, ¿no? Todos tienen que manejar el mismo idioma, como se dice, ¿no? Nadie tiene que decir que yo creí, que yo no creí, que esto, que el otro, ¿no? Se maneja el mismo idioma, ¿no? Se maneja el mismo idioma, se maneja la misma frase, se manejan las mismas lemas y se busca llegar a un cierto objetivo, ¿no? Los canales de comunicación son claves, ¿no? Y hay que fijar los comportamientos de todos los trabajadores para poder dar un discurso no solamente a la gente que vive en la zona de influencia directa, sino también a los vecinos, ¿no? Porque si no puede ocurrir un teléfono malogrado, ¿no? Pueden decir no, pero tal persona de la empresa me dijo esto, que va en contraposición a lo que dice el gerente, ¿no? Y se genera una especie de teléfono malogrado que a las finales lo que va a afectar es el trabajo de ustedes, ¿no? El trabajo de ustedes, ¿no? Por eso es importante siempre definir esto, ¿no? Que todos tengan un mismo discurso, ¿no? Se hagan reuniones semanales, ¿no? Y se diga el discurso sobre algún tema, ¿no? Que no se genere expectativas, ¿no? Y que se hable siempre con absoluta confianza y transparencia también a las poblaciones. Entre otras cosas más, también tenemos una agenda eh, programática, ¿no? De apoyo al desarrollo local sostenible, ¿no? Eh, en tal sentido, hay que tomar en cuenta de que la empresa es un actor que contribuye, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? De las comunidades, ¿no? Pero siempre la empresa no tiene el rol de sustituir al Estado, ¿no? En su mandato de garantizar el bien común, ¿no? Y de generar políticas, ¿no? Pero sí tiene el compromiso, ¿no? De poder promover el desarrollo local, ¿no? Poder promover el desarrollo local de la comunidad, ¿no? El distrito, el anexo que se está trabajando, ¿no? Luego ver el tema del mapa de riesgos, ¿no? Es importante que se pueda tener un mapa de riesgos, ¿no? No solamente un mapa de actores, sino un mapa de riesgos, ¿no? Esto les puede servir como un instrumento de análisis para identificar posibles conflictos sociales, ¿no?
Eh, en ese mapa de riesgos, ustedes anotan, ¿no? Como cuando van ustedes al mercado, ¿no? Hacen un inventario de los reclamos, demandas, denuncias, percepciones negativas, de los grupos de interés, ¿no? Respecto al proyecto, ¿no? De repente también pueden ahí poner las debilidades, ¿no? Identificadas en la empresa, ¿no? Debilidades, por ejemplo, de que un par de relacionistas comunitarios no están dando la talla, ¿no? Necesitan capacitación o necesitan ser cambiados, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que ustedes lo tengan siempre en cuenta esto, ¿no? Y como se puede ver, son documentos de gestión que se pueden elaborar fácilmente, ¿no? Con una semana de trabajo y actualizarlo, ¿no? A la semana o diariamente, ¿no? Y que su equipo de relaciones comunitarias siempre esté activo, ¿no? Siempre esté activo y siempre esté vigente y que tenga información actualizada, ¿no? Que tenga información actualizada, ¿no? Por ejemplo, en el Estado, son poquísimas las oficinas de conflictos sociales en el Estado que tienen información de primera mano, ¿no? Yo sí puedo decir que hasta el año 2020 la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas tenía información precisa, ¿no? Tenía información a la mano, ¿no? Porque había personal en campo, ¿no? Sin embargo, existen instituciones del Estado que se informan por blogs, pues, ¿no? Que se informan por periódicos, ¿no? Y llega una información que no es verídica, ¿no? Por ejemplo, un periódico pone, eh, 500 personas han bloqueado tal zona, ¿no? En verdad no eran 500 personas, eran 5 personas que estaban ahí caminando en una pista, ¿no? O ponen alerta de conflicto social, ¿no? Y no es ninguna alerta de conflicto social, eran 4 o 5 dirigentes que fueron a un ministerio a dejar un documento, ¿no? Y en tal sentido, por eso, ustedes tienen que tener la capacidad de poder filtrar los datos que les llegan, ¿no? Para poder generar información correcta, ¿no? Para sus jefes, ¿no? Para sus jefes, ¿no? Si están en el Estado, para los directores de su oficina, ¿no? Si están en su empresa, para el gerente de la empresa, ¿no? Porque el gerente lo que quiere es la información precisa, ¿no? La información precisa, ¿no? No quiere que le inventen, no quiere, no va a dar la declaración en base a lo que dice la prensa, ¿no? Va a dar la declaración en base a lo que dice su equipo, ¿no? Por eso ustedes también tienen que capacitarse en el sentido de poder saber elaborar informes, ¿no? Y qué decir, ¿no? ¿Qué decir en los informes, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? Porque si ustedes ponen mucho discurso, también nadie lo va a leer, ¿no? Un gerente, un dueño de una mina que es un millonario, no va a leer CP 20 hojas, ¿no? Vale, es una página y resumido, ¿no? Concreto, ¿no? Concreto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? ¿Y qué hacer? ¿No? Bueno, y entre otras cosas más, por ejemplo, también tenemos el mapa de actores de interés, también va a poder sacar un mapa de actores clave, ¿no? Para poder hacer seguimiento, ¿no? De su influencia, de cómo evoluciona su posición respecto al proyecto, un mapa de negociaciones que ayude a que se pueda mantener una matriz, ¿no? Con el estado situacional, ¿no? De las negociaciones que se ha hecho con cada comunidad, con cada organización, con cada familia y con cada persona, con cada grupo de interés, ¿no? Y poder hacer el chequeo de su situación, ¿no? Cómo está situado en el tiempo, ¿no? Y entre otras cosas más también está el tema, por ejemplo, de hacer seguimiento, ¿no? A la matriz de cumplimientos, ¿no? Y de convenios, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque se tiene que implementar un sistema, ¿no? Actualizado de los compromisos asumidos por la empresa, ¿no? Con los diversos grupos de interés, ¿no? Y así poder identificar qué fueron cumplidos, aceptados y qué está por cumplirse, ¿no? Y sobre todo el estado, ¿no? El porcentaje, ¿no? Un poco que allí en la diapositiva, en la lámina, ustedes pueden ver un pequeño modelito, ¿no? De cómo poder hacer un seguimiento de acuerdos, ¿no? Por ejemplo, el grupo de interés está el compromiso, la fecha de inicio del compromiso, el porcentaje de avance de ese compromiso, los indicadores, cómo se define un indicador, la fuente de verificación, cómo se recolectó los datos, la frecuencia, y el responsable, ¿no? A sus equipos, a cada personal de su equipo tienen que encargarle una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad y sobre todo siempre formarlos en el tema del compromiso, ¿no? Como le dije,
En el Perú todos quieren ser jefes, ¿no? Y es algo muy gracioso que siempre los funcionarios de menos nivel son los más duros, ¿no? Y les gusta, y les gusta dársela de jefes, ¿no? Hay que evitar eso, ¿no? En el tema de relacionamiento comunitario, el compromiso es importante, ¿no? La vocación por la tolerancia, por no picarse, ¿no? Porque muchas veces la gente llega frustrada a decirte muchas cosas, ¿no? Y si te vas a picar o vas a responderle de igual a igual, no solamente estás dañando a tu empresa, ¿no? Sino también estás dañando una alternativa de desarrollo importante para el país, ¿no? Porque el Perú lo que necesita son una explotación adecuada de sus recursos, ¿no? No se puede dar el lujo de, de, de que no hay empresas, ¿no? No se puede dar el lujo de que no hay empresas, ¿no? Por muchas razones que ya se explicó, ¿no? Y en fin, entre otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, tener un sistema de atención de quejas, de reclamos, de repente, mensualmente, pues, su empresa, ustedes hagan un reporte, ¿no? De sostenibilidad, ¿no? Un reporte, una herramienta así de comunicación, ¿no? Sobre los avances de su trabajo, ¿no? Cómo van sus logros, ¿no? Sus retos, ¿no? Y un poco también para que la empresa vaya teniendo buena imagen, ¿no? Y esos boletines lo leen los políticos, ¿no? Lo lee la prensa, ¿no? Y ustedes van quedando bien, ¿no? Porque están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y también un poco que se promocionan también, pues, ¿no? Se promocionan, ¿no? Y los gerentes, ¿no? Los van chequeando, diciendo, este pata, ¿no? Esta chica, ¿no? Está bien, es que hay que subirle el sueldo, ¿no? Para el próximo mes, ¿no? Están unos 6.000, hay que ponerle 10.000, ¿no? ¿No? Y bueno, o sea, lo importante, alumnos y alumnas, es de que estos instrumentos eh, ustedes los puedan implementar de manera adecuada, ¿no? Es importante que esta lista, esto que yo les he explicado, se les quede en la memoria algunos cuantos, ¿no? Para cuando tengan la oportunidad, ¿no? De postular a un trabajo de estas características, ¿no? Puedan decirlo, ¿no? En la entrevista personal, estas cosas, ¿no? Y les va a servir bastante. Yo estoy más que seguro que una empresa de alto nivel los contrata, no solamente por este diplomado que están teniendo, ¿no? Sino más que nada por estos tips que les estoy dando, ¿no? Obviamente se lo dicen ustedes de una forma convencida, ¿no? Y van a brillar, ¿no? Van a brillar. Y eso es uno de los objetivos también, pues, de este curso, ¿no? Porque este curso, este diplomado, se va más que nada hacia la práctica, ¿no? Hacia la práctica de todo esto, ¿no? Entonces, alumnos y alumnas, hay que ver también, un segundo, por favor, déjenme tomar agüita. Haciendo un resumen, alumnos y alumnas, hay que ver los tipos de impactos, ¿no? Que existen, ¿no? En las distintas áreas de influencias, ¿no? El impacto en la población, ¿no? El cambio de composición en la población, las migraciones externas, eh, sí, la estacionalidad, ¿no? Del movimiento de trabajadores, residentes, ¿no? Hay que tomar también en cuenta el entorno económico, ¿no? Cómo ha crecido el empleo, los niveles de desempleo, el nivel de los salarios, ¿no? El impacto de la actividad económica en el hogar, ¿no? Los efectos, ¿no? De lo externo, ¿no? Por ejemplo, ahora están que dicen de que el pan va a subir, ¿no? Que la gasolina va a subir, ¿no? Tengo entendido que hasta las 7 me parece que ya se había llegado a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, no sé si será cierto, no hay mucha desinformación también, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Tomar en cuenta, por ejemplo, el impacto en la utilización de la tierra, ¿no? Saber, por ejemplo, qué recursos son de propiedad común, ¿no? El agua, los pastos, donde la gente pesca, donde la gente caza, ¿no? Cuáles son las rutas que utilizan, ¿no? Algunos pueblos nómadas, ¿no? Y esas rutas no las podemos utilizar con la camioneta, ¿no? Porque son caminos a veces tradicionales, ¿no? No sea con tu camioneta, tu camionetón, pues, ¿no? Tu 4x4 de la mina, malogrando, ¿no? Esos caminos, ¿no? Tradicionales, ¿no? Eh, Cómo ver el tema de la organización de la comunidad, ¿no? Y las instituciones que existen, ¿no? ¿Quién es el párroco, ¿no? El párroco es un elemento importante, ¿no? ¿Qué iglesias evangélicas hay, ¿no? ¿Qué ONGs están dentro de la zona, ¿no? ¿Qué frente de defensa, qué organizaciones existen, ¿no?
ver el tema de la infraestructura, ¿no? Si hay viviendas, de qué están hechas las viviendas, si todas las casas tienen teléfonos, tienen cable, si hay agua, saneamiento, luz, qué tipo de grupos vulnerables existen, ¿no? Pueblos indígenas, minorías étnicas, ancianos, personas con discapacidad, eh, ocupantes ilegales, ¿no? Migrantes también, ¿no? Migrantes también, ¿no? Y hablamos también de migrantes extranjeros, ¿no? ¿Qué bienes culturales hay? ¿No? Si estamos frente a una zona arqueológica de importancia cultural, de importancia sagrada, el tema de empleo, de la mano de obra, la normativa que existe, ¿no? Laboral, nacional, local, eh, si existen condiciones de seguridad para los trabajadores, el tema del estilo de vida, ¿no? Qué tipo de estilo de vida se tiene la gente, ¿no? Cuáles son eh, sus trastornos sociales o culturales, ¿no? Sus costumbres, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y tomar como criterios para la evaluación social el alcance territorial, por ejemplo, ¿no? Verificar la determinación del alcance social, ¿no? Delimitado solamente al área de influencia, ¿no? Del proyecto, ¿no? Eh, la caracterización social, ¿no? Tomar en cuenta aspectos demográficos y culturales, ¿no? Y la determinación de los impactos sociales, ¿no? Es decir, verificar, ¿no? La información, ¿no? Que existe, ¿no? Como hemos podido ver, ya tengo que, bueno, yo me pasaría de algo porque este tema me apasiona mucho, ¿no? Pero como podemos ver también, entre los criterios para la evaluación social también está el tema de gestionar los impactos sociales, ¿no? Verificar que las propuestas de su empresa establecidas en su plan de gestión social puedan manejar los riesgos e impactos sociales, ¿no? Y atenderlos de una manera preventiva, ¿no? Atender las necesidades de participación, información y comunicación en el área de influencia, ¿no? Tomar en cuenta las particularidades también del proyecto, ¿no? Tomar en cuenta también la veracidad de la información que se tiene, ¿no? Por eso es importante que su equipo tenga la información precisa, ¿no? Tengan información precisa, ¿no? Porque la prensa no informa, desinforma, ¿no? Y un tema que ni siquiera es conflicto, la misma prensa en Lima puede decir que es un súper conflicto, ¿no? Y bueno, el objetivo de esta clase ha sido de que ustedes tengan algunas herramientas para gestionar de forma estratégica los conflictos sociales y sus relaciones comunitarias, ¿no? Y puedan también eh, dar viabilidad a los acuerdos, ¿no? Identificar la agenda de demandas, por ejemplo, eh, eh, ayudar a que se priorice el uso de mano de obra local, ¿no? De las empresas locales, ¿no? Las empresas comunales, ¿no? De que se pueda utilizar mecanismos de diálogo, ¿no? Como herramienta para negociación, ¿no? Para la negociación de acuerdos, ¿no? Mantener la comunicación permanente, ¿no? E información con las comunidades, con las zonas de influencia directa, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta clase lo que ha tratado de hacer es de que se puedan señalar ciertos criterios, ¿no? Para un buen relacionamiento comunitario, ¿no? Un buen relacionamiento comunitario toma en cuenta criterios ambientales, ¿no? Identifica los potenciales impactos que el proyecto podría causar sobre el medio ambiente y que podrían afectar el entorno social. Y también eh, existe el criterio social, ¿no? Que cómo el proyecto puede afectar el entorno que será o no ambientalmente impactado, pero que puede generar impactos, ¿no? Expectativas, intereses y o demandas, ¿no? Que vayan más allá, ¿no? De a veces de las capacidades, ¿no?
de la empresa, ¿no? Por eso es importante de que ustedes junto con su equipo primero identifiquen a los grupos de intereses involucrados, ¿no? Y permanentemente actualicen su mapa de actores, ¿no? Eh, Permanentemente actualicen su mapa de actores, permanentemente identifiquen las dinámicas de relacionamiento social, diagnostiquen las percepciones y expectativas de la población que van cambiando de acuerdo al paso del tiempo, al paso de los días, ¿no? Y se pueda lograr relaciones estables y sólidas, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Eh, es importante que la confrontación que existe, ¿no? Entre, o mejor dicho, la mal llamada confrontación y tensión que siempre existe, ¿no? Entre las comunidades y la gente y las empresas, ¿no? Que realizan este tipo de proyectos, ¿no? Las tensiones se puedan manejar, ¿no? Y por esa razón, con los tips que ustedes han recibido en esta clase, van a poder realizar análisis prospectivos, ¿no? Y sobre todo tener herramientas para poder gestionar todo esto, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta clase ha sido un complemento de las demás clases, ¿no? Porque las demandas, los conflictos ocurren siempre por las expectativas, ¿no? Por los discursos, ¿no? Por los acuerdos no cumplidos, ¿no? Por las renegociaciones de tierras, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora se les está dando las herramientas para que ustedes puedan gestionarlas de manera adecuada, ¿no? Acá está la bibliografía utilizada. Eh, Espero que de repente ustedes la puedan utilizar, les va a poder servir, ¿no? Y si no hay ninguna pregunta, como en la semana pasada, creo que ya podríamos concluir la clase esperándolos a ustedes para nuestra próxima clase, que va a ser sobre la consulta previa, ¿no? El próximo martes. Así que si no hay ninguna pregunta, eh, nos estamos viendo entonces, alumnos y alumnas, el próximo martes.